Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ahora de solitario? ¿Te abandonaron triste y solitario, sí? No, 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 ya ahorita viene. Ok, ok. Bueno, pues esperemos a Gladys y a Joana, que le dijo que ella se conectaba. Anel creo que no se conecta. Sí, claro, doctor, no se preocupe. Ah, ya es la buena, en eso estoy, pero todavía no lo soy. Buenas noches. Hola Gladys, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para que se integre Joana, por favor. Sí. Sí, claro. Y ya recuperé control de ciertas cosas, por ejemplo, una computadora ya más conocida, pero tengo aquí el problema de que esta es mucho más chiquita, la otra la tenía todo muy grande y veía por todas partes. Entonces, si me ven haciendo, sufriendo un poco con los espacios, ustedes no se fijen. Ven. Y vamos a ver. Entonces voy a apagar cámara un segundito para arreglar un par de cosas aquí y ahorita Sí, claro, me sin avisan. problema. Si no lo veo, me avisan cuando se conecte Joana, por favor. Sí, claro. Eh, Hola, ¿tuvieron algún problema con la información que está desplegada en Moodle? No, maestro, nada más. Yo no sé si pudiera aprovechar y abusar de la confianza. Este, ¿Cree usted que haya posibilidad de ajustar un poquito el número de actividades que vamos a hacer? Es que estábamos revisando y, híjole, no damos. Sí, no, no hay problema. Yo también entiendo que me estoy tirando el balazo en el pie. Entonces, nada más déjenme revisar. Sí me gustaría, de todos modos, mandarlos a mercados y a centros comerciales. Lo que podemos hacer es que lo que era para hoy, la hagamos para mañana, o para mañana, para la próxima clase. Y esta actividad del centro comercial me la entregan de este jueves en 8. Ahorita vi en plataforma una actividad para mañana. Sí, es la que era del martes, ¿no? Ajá. Sí, que Sí, hay que entregar mañana a medianoche. así es. Ajá. Entonces, esas si quieren se las paso para el lunes y lo de la etnografía para el siguiente lunes, Estaría Ok. genial. ¿va? Y entonces podemos hacer que el trabajo final, eh, escoger alguna de las metodologías que venían hacia futuro, ya sea el taller de deconstrucción, de deconstrucción colonial, que en realidad es
ver publicidades y verlas críticamente desde una perspectiva no típica, pues, o alguna de las otras que se van poniendo. Pero con eso yo también me aliviano porque no tengo que andar calificando tanto. Sí, porque el cuestionario, pues no tuvimos mayor Los detalle. cuestionarios están bien, o sea, si quiere cada clase, no hay problema, esos están Ah, bien. eso sí, eso no se la van a perder, ¿eh? Pero sí las actividades como nosotros andamos en finales y damos clases mañana y tarde, o Ok. sea, ahorita habíamos estado corriendo y ya cuando vimos dijimos, no, ya no llegamos, ya no llegamos. Sí, me parece perfecto. Este es un poco más académico, que es el de la lectura frente a la comparación. Luego Ajá, mandarlos al centro comercial, y porque ahí tengo también unas preguntas, ese también me interesa. ujú. Y reviso cuál va a ser el que más me gusta, o si ustedes tienen alguna recomendación de las otras sesiones. Es más, las podemos ver aquí, para que nos hacemos. Vamos a compartir de una vez. Over the shoulder as background. Maestro, ya está Joana. Sí, ya la vi, ya la vi. Perdón, Joana, no te he saludado. Hola, buenas noches. Ahorita tengo unos problemitas con el internet, Oh, así que no logré entender muy bien lo de las actividades. ok, no te apures. Si de plano no logras oírnos nada, te propongo que revises la grabación para ver el problemita. Pero básicamente lo que me pidieron es que no estuviera tan pesada las actividades. Ok, Y, profe. Y con- conforme las fechas de entregas se van a mover. exacto, yo las muevo para que sean, Mm, van a ser entonces 3 actividades, ¿sí? Una semanal. Pero con eso, pues ya también me ayudo porque sí, de repente dije, ay, caray, ya tengo que empezar a calificar. Entonces ya estaba yo con la soga al cuello. Entonces con eso me echo una mano también. Y con eso ya estamos. A ver, tengo aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, como la pantalla es más chiquita, entonces no se ve tan bonito. Entonces no sé si se logra ver correctamente todo. O si me quedaron la letra muy chiquita de las diapositivas. Entonces, me voy a adelantar unas, como para que me digan, no se ve, por favor, cámbiala. Y ya, ¿cómo la ven ahí? muy chiquito. Sí, ¿verdad? A ver, denme un segundo, porque entonces tengo que hacer otra cosita. También para no quitarles más tiempo, porque hoy es día corto. Entonces vamos a hacer esto. Perfecto. Luego en Zoom, le pongo Share. Ah, no me la distingue. ¿Ahí se ve mejor? Sí, un poquito mejor. Ok, lo que pasa es que ahora sí se me fueron las cámaras de monte y, híjole, sí están bien chiquitas algunas. Pero bueno, les dejo las diapositivas ahí. Ok. Vámonos entonces a lo barrido y Dile, Nemo, vamos que a sí, ver súper fun. las siguientes sesiones. Tengo de evaluaciones va a ser esta, ¿no? La revisar el texto de Canclini, esa sí se queda. Es la que la vamos a poner, era para mañana y la vamos a dejar que quede para el día el lunes. ¿Va? Después de esta segunda sesión, sería la etnografía, que es el ejercicio etnográfico, que aquí viene muy escueto, pero yo ahorita se los explico y lo profundizamos un poquito más. ¿Va? Tercera sesión, la evaluación era el debate de casos polémicos. En principio quería yo centrarme en el de Sydney Sweeney o los elementos de greenwashing.
Ese o de pinkwashing o de whitewashing. Todo este asunto de cómo ciertas instituciones empiezan Anel, bienvenida. Empiezan a trabajar en relaciones Muchas públicas para gracias. mejorar su visión. Y, por ejemplo, las fuerzas de defensa de Israel ahorita están en Chiapas haciendo trabajo comunitario y al mismo tiempo trabajando en una mejor visión de Israel frente al mundo como tal. Después, el trabajo de taller de construcción. Anel, estamos escogiendo actividades porque me pidieron, y me parece que es una muy buena petición, no tener tantas actividades, sino que fuera una semanal. Entonces, se mantiene la que era para mañana, la paso para el lunes. La de la etnografía, que me gustaría que fueran a centros comerciales UIA o mercados, pasarlo para la siguiente semana, de este lunes en 8. Y trabajo final, estamos escogiendo de las evaluaciones, la estoy mostrando para ver cuál es la temas para hacer. ¿Sí? Esta es un debate sobre casos polémicos y un tribunal simulado de juicio ético para ver, para trabajar contra las relaciones públicas. El de la sesión quinta es el taller de deconstrucción eh, para analizar anuncios y campañas globales. Ay, no, esa era la cuarta. Participación en el caso de análisis es neuromarketing, y algunos casos de cómo los algoritmos nos modifican la forma en cómo vemos el día a día, porque tiene que ver con cuestiones de política. Y el trabajo final, el cuestionario, que en realidad se quedó como al aire. Entonces tenemos tres opciones. Podemos hacerlo de el taller de deconstrucción, es probablemente el más original, y veo cómo lo adapto para que sea como un trabajo final que pudiera conectar los otros dos trabajos con el trabajo final. ¿Va? Entonces, así le hacemos 3 trabajos y cuestionarios en cada sesión. ¿Va? Perfecto. Entonces, Sí, maestro, muchas gracias. vámonos entonces con barrido para poner esto. Me pongo. Otra vez ya me hizo. Ok. Vamos a hacerlo grandote para que lo podamos ver. Bueno, la sesión de hoy es construcción social del consumidor y sí tiene que ver con lo de la clase anterior. Este, en el sentido de que mi intención era ver cómo la perspectiva del 2010 para acá más bien se ha centrado completamente en el cliente, en el consumidor o en el cliente. Y bajo esa lógica, aterriza en un concepto que es muy de ciencias sociales, que es este asunto de la construcción social de algo. ¿Qué significa este asunto de la construcción social? Bueno, se inserta en ciertas tradiciones filosóficas muy específicas. La primera y probablemente la más famosa es la cuestión posmodernista. Y que en sí el posmodernismo lo que empieza a criticar frente a las nociones anteriores era que estamos hartos de entender el mundo a través de lo que ellos llaman los metarrelatos. El psicoanálisis, así grandotote, que explica aparentemente todo. El marxismo, eh, hoy por hoy, uno de esos metarrelatos lo aportó la teoría feminista, que es el patriarcado como tal. Son cosas demasiado grandes, demasiado que nos imponen, dado que se consideran que son como estructurales dentro del sistema social. Son reglas ya establecidas que a veces ni siquiera las tenemos tan conscientes y sin embargo, pues estamos trabajando. El posmodernismo lo que nos dice es, ojo, todas esas ideas que están tan en el aire, que aparentemente explican todos los elementos de nuestra realidad, lo que nos obliga es a acotar nuestras reglas y entonces perdemos la variabilidad individual. Por lo tanto, uno de los mecanismos que hicieron fue analizar los conceptos y decir, ojo, muchos de esos conceptos en realidad son inventados del propio ser humano. Y se los pongo así, cómo aterrizarlo en marketing, y esto nos va a servir como para el resto de la sesión. ¿Cómo aterrizarlos en mercadotecnia? Es entender que en realidad no existen los nichos de mercado.
sociológicamente no tiene sentido decir, ah, mira, trabajamos con eso, pero hay un pequeño nicho que no hemos encontrado, sino más bien creamos estos nichos de mercado porque constantemente estamos creando, perfilando y generando un determinado cliente o un determinado elemento. Y entonces, bajo esa noción, es que me pareció muy relevante recuperar a Barnés, que ¿vieron el video? Con sinceridad. Ok, se lo súper recomiendo. Es un documental de 3 horas, pero yo les pasé la primera parte, que es más o menos de 50 minutos. Es el link que está en Les va a encantar. ¿Qué pasó, Anel? perdón, ¿es el link que está dentro de la sesión 1? Sí, Ah, ok. sí, se llama El siglo del yo, o Century of the Self, para ponerlo en inglés. Se lo súper recomiendo. Y ahorita les cuento un poco de qué se trata. También hablar de consumidores y consumismo, específicamente a través de García Canclini. Pero como la clase anterior, yo hablaba de CISEC y me encontré el nombre y le mandé un texto a Luis. Entonces dije, vamos a meterlo. Entonces, porque uno es ñoño y quiere hacerlo, me compliqué la vida. Entonces me quedó un poco larga la sesión, entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y al final, centrar esto en el consumidor como el centro de nuestra chamba. Bueno, para los que no saben, Edward Bernays, perdón por mi mal alemán, es sobrino de Sigmund Freud, que él empezó a trabajar a partir de las teorías de Sigmund Freud. Y aparte era muy buen sobrino de Sigmund Freud, porque en algún momento él incluso le pasó una lana para estar viviendo en la Alemania nazi, para que él, bueno, en la Austria, para que él pudiera sobrevivir porque estaba completamente quebrado. Barney estaba en Estados Unidos y básicamente es el padre de las relaciones públicas, aunque también por ahí le dicen que el padre de la mercadotecnia. Por ahí lo dudo un poco. Pero entonces lo que hace es identificar ciertos elementos de las teorías de Freud, específicamente el juego entre la racionalidad y la irracionalidad, para abordar en su principio las relaciones públicas, pero que tiene un impacto en la manera en cómo nos acercamos a los seres humanos como tal. Entonces, él parte de esa teoría y dice, ojo, los seres humanos no somos un elemento, seres completamente racionales, sino que nos movemos por impulsos y por estímulos, en un sentido completamente similar a lo que maneja Freud. Freud todo el tiempo lo que nos está diciendo es que vivimos completamente, todo el tiempo frustrados frente a cuestiones que no logramos alcanzar a realizarnos en nuestro yo consciente. Por lo tanto, el inconsciente sale buscando ese tipo de elementos. Entonces, desde la parte filosófica que vimos la primera sesión, ahora nos vamos a meter un poquito con psicología, un poquito con antropología, y de todos modos vamos a tocar un poco de filosofía con y Bauman. Entonces, básicamente es traer la psicología hacia los estudios de mercado, y sobre todo de psicología específicamente social. ¿Cómo hacer que las personas empiecen a generar determinadas necesidades que puedan ser susceptibles de ser atacadas como tal? Entonces, Barnett él empezó a trabajar luego bueno, no luego, empezó a trabajar con grandes empresas, porque estaba muy bien conectado y porque era sobrino de Sigmund Freud, y aparte es el publisher de Sigmund Freud. Entonces, hoy por hoy no podríamos entender el impacto de Freud si no entendemos que también era su editor y que fue el que difundió todo Sigmund Freud en Estados Unidos como tal. Y por lo tanto fue como una especie también de impulsor del psicologicismo en Estados Unidos, y por lo tanto el impacto con los seres humanos, con el impacto en la mercadotecnia con los seres humanos. Entonces viene, por ejemplo, este estudio de caso que lo menciona muy, muy bonito en el video. Empieza a trabajar con tabacaleras, y las tabacaleras le dicen, oye, nos estamos perdiendo la mitad de nuestro mercado porque las mujeres no están fumando. Pero
que las mujeres fumaran era algo completamente aberrante para la moralidad de la época. Entonces, lo que hace Barnes es eh, asumir o identificar un valor ideológico o un valor simbólico más bien, que es el cigarro, y asumirlo como si fuera un pene. Y a partir de la teoría de que las mujeres tenían envidia de pene, empieza a desarrollar una campaña donde los cigarros y el fumar se convertían en un elemento de liberación. Entonces, en varias manifestaciones de las sufragistas de la época, antes de que se definiera la libertad del voto, empezó a dar cigarros para que ellas salieran fumando en todas las fotografías. Entonces, automáticamente se desarrolló la unión entre la noción de libertad con fumar y con mujeres. Y eso se convirtió entonces en un símbolo de estatus y de acercamiento cultural. Entonces, de alguna manera, Barnes lo que hace es que empieza con todas las letras a manipular a las masas para generar determinadas aspiraciones y determinados elementos. Un elemento muy importante o muy interesante de todo este asunto es que Goebbels, en Alemania, era un seguidor fehaciente de Barnes. Es decir, Goebbels no es solo el que se inventa este asunto de repite la mentira hasta que vuelva verdad, sino que también empieza a trabajar a través de ciertos elementos desarrollados dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que buscaban en este inicio, porque estamos hablando en el paso por las épocas, si se acuerdan del timeline de la semana pasada, estamos pasando de una producción masiva a una producción que tiene el miedo de sobresaturarse como tal. Entonces, había que modificar la forma en que nos acercamos al mercado y también hay que modificar la forma en que entendemos al consumidor como tal. Barnes lo que dice es que hay que manipularlo para que entonces se convierta en un deseo completamente insaciable. Es decir, que haya un consumo perpetuo y es la misma época donde se empieza a consolidar el asunto de la obsolescencia programada para los ciertos artículos, que las cosas fueran centradas en moda y que entonces todo el tiempo hubiera nuevos satisfactores para que los procesos de consumo no se quedaran solo con el solo hecho de tener un determinado satisfactor, sino incluso generar este tipo de deseos de manera artificial. Entonces, básicamente, Barnes lo que apelaba como fundamento que me parece muy importante para el desarrollo de esta sesión, es que apelaba a que los seres humanos estamos entre dos lógicas, entre la irracionalidad, en todas aquellas cosas que yo quiero, pero que en sí no las necesito, no las quiero, en realidad no las son satisfactores no deseados, eh, que me permiten a mí volverme individual y rebelde frente al mundo, frente a una visión completamente racional, que es la que en este caso viene como calor. ¿A qué se refiere eso? Si se acuerdan de sus clases de secundaria, seguramente habrán oído acerca del mito del buen salvaje. ¿No? Esta noción del mito del buen salvaje la mantenía Rousseau. Y él se enfrentaba, y la escuela francesa, de política francesa, bien, y él se enfrentaba con Locke, que era de la escuela de política inglesa. Entonces, la idea del buen salvaje es que todos los seres humanos somos esencialmente buenos. Y entonces nos podemos hacer un contrato social para controlarnos entre nosotros. Entonces, es este contrato social el que nos asigna roles, unos por encima de otros, y por lo tanto dejamos la igualdad, y entonces eso justificaría la subrogación del hombre por el hombre, la subyugación del hombre por el hombre. Mientras que Locke lo que dice es, no, 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 todos somos malos, y entonces necesitamos un monstruo, perdón, se me fue el nombre, dije Locke, pero no es Locke, ahorita me voy a acordar, perdón, ahorita lo pongo. Necesitamos un monstruo que nos controle, que es la noción del Estado. Y es el Leviatán, que nos va a controlar
y que tiene el poder violento frente al resto de la sociedad. Estas dos nociones filosóficas de inicio, en tanto que nos considera a todos esencialmente buenos o esencialmente malos, se aterriza a esta noción de o somos seres racionales o somos seres irracionales como tal. La visión de Bernays es que las masas son irracionales y por lo tanto necesitan ser guiados por una élite. Bernays no es un promotor de los elementos democráticos, sino más bien es mucho más cercano a los fundamentos del partido nazi, por ejemplo. Pues ahí viene en el documental, viene una entrevista que le hacen a Goebbels, donde habla acerca de este tipo de posturas y lo que dice, sí, o sea, es que el capitalismo y la democracia no son elementos que permitan el buen gobierno como tal. Necesitamos que haya personas específicas que lo puedan hacer. Hoy por hoy podríamos decir, si la masa de gente es estúpida y necesitamos a los especialistas dentro de la política, o si todo puede ser leído a través del pueblo bueno. Es decir, estas nociones tienen también su contraparte contemporánea y que nos sirve para trabajar con eso. La visión de Roosevelt, en este caso, que fue eventualmente el presidente de los Estados Unidos, a través de Gallup, empezaron a hacer encuestas donde le preguntaban la opinión de las personas. Entonces, la postura de Roosevelt era mucho más democrática en el sentido de que asumía que todos tenemos un elemento de racionalidad y podemos tener una opinión específicamente. Y eso determina, o estas dos posturas, determinan también el tipo de consumidor que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Es decir, si tenemos a consumidores pasivos o a consumidores activos dentro de su propio elemento. Es decir, yo le doy lo que el cliente necesita. Esto es algo bien normal entre diseñadores, donde dicen, es que el cliente nunca sabe lo que quiere. ¿Verdad, Daniel? El cliente siempre pierde la razón, ¿a poco no? Entonces, está esta noción de que hay que encontrar lo que verdaderamente quiere porque yo soy el especialista. O tenemos esta visión completamente activa, donde el cliente es el que lleva la batuta como tal. Estos dos elementos son no solo perspectivas filosóficas, sino que se aterrizan en formas de hacer mercadotecnia como tal. Por eso la noción de la construcción social del consumidor viene a través de esta señalización. Pasando a Barnes, me estoy saltando muchos años y me voy a ir al texto de Néstor García Canclini. Néstor García Canclini es un filósofo y antropólogo y sociólogo argentino residente en México, que empezó a trabajar los procesos de consumo a partir de los estudios de globalización, cosa que ya está completamente fuera de moda en términos de la globalización, pero que me gustaría recuperar algunos de los elementos más importantes del texto que vimos o que está asignado para el día de hoy. Y lo que dice es que esta distinción entre masas irracionales, consumistas nada más porque así se los dice la televisión, frente a masas racionales de individuos que tienen el control de su propia vida, es un debate relativamente estéril, porque en realidad es una visión demasiado simplista de lo que es un proceso sumamente importante para la actualidad contemporánea, que es el hecho de que estamos consumiendo todo el tiempo. Tenemos publicidades, tenemos celulares que nos está bombardeando, tenemos imágenes a través de televisión, internet, estamos perdiendo el tiempo en TikTok viendo cortos todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo estamos recibiendo estímulos. Entonces, de alguna manera lo que él dice es que, ojo, el consumo no solo puede darse a través de la postura de si los seres humanos somos racionales o irracionales, porque esta noción de racionalidad e irracionalidad de forma positiva y o negativa, dependiendo desde donde yo la vea, en realidad tiene que ver con el contexto social donde nos estamos moviendo. Entonces, lo primero que hace es quitar esta visión moralista de bueno y malo,
y más bien entender el consumo como procesos dentro de una cadena de producción muy específica, que nos permite también generar adhesiones a los espacios a los que nos movemos. Es decir, y lo pone en el libro, en el artículo, si mal no recuerdo, ¿cómo explicar que personas con muy bajos recursos, específicamente grupos indígenas, de repente tengan satisfactores completamente fuera de su nivel de ingreso? ¿Por qué tienen, en su momento él hablaba de antenas parabólicas, pero por qué pagan, por qué pagan servicios de cable? ¿Por qué pagan Netflix? ¿Por qué tienen celulares de última gama? ¿Qué beneficios les da a ellos tener estéreos enormes, como mencionaba en algún momento? Y en ese sentido, abro la pregunta a ver quién se anima o para ponerlo. ¿Qué gana una persona que no tiene el ingreso suficiente para tener un iPhone 16, 17, 15, etcétera, etcétera? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Pues yo creo que estatus, ¿no? O sea, el querer pertenecer a un grupo o sí, a un segmento de personas que tienen ese tipo de teléfono por la tecnología o los usos que le puedan dar, pero siento que es más por estatus. Ok, lo pongo como primera hipótesis, aunque no estoy completamente de acuerdo bajo los parámetros del texto. Una segunda hipótesis, Luis, Anel o Joana. Es que yo creo que ya ha cambiado un poquito la cuestión del estatus, Ujú. todas las facilidades que hay. Yo creo que es más, bueno, yo lo podría ver como ten- es la oportunidad que tienen de tener acceso a una tecnología o a un producto eh, con el que puedes satisfacer diferentes necesidades. Ok, Por ejemplo, bueno, creo, segura, que el ejemplo del iPhone, el último iPhone creo que es el 16, tienes la capacidad, incluso como usted lo mencionaba en la clase anterior, incluso de dar una clase desde tu teléfono. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad por la memoria y todo eso, que yo creo que, no sé, usando otros teléfonos de, pues, vamos a llamarle una gama baja, pero refiriéndome a la capacidad del celular como tal, y ujú. obviamente pues el costo es menor. Yo creo que lo guiaría más por ese lado, porque sinceramente el estatus, pues sí, o sea, la marca Apple como tal se puede reflejar en ese aspecto, pero pues sabemos que hoy en día hay muchas facilidades y que pues personas que tal vez no tienen la capacidad de comprarlo pues a un pago, vamos a llamarle, pero pues sí tienen la capacidad de comprarlo a 12, 18 o tal, ¿no? Entonces Y yo te creo, quedaste corta. Los abonos chiquitos para pagar poquito es yo creo que le diste a una palabra clave, que es el asunto del acceso. Y entonces, bajo esa noción, la segunda línea del segundo párrafo dice: el consumo es más que la compra, es la apropiación y uso de los productos. Me centraría un poco en la palabra apropiación. En ese sentido, Luis, ¿cómo entenderías este consumo a partir de esta palabra de apropiación? ¿Qué elementos le está dando a la persona? Porque si, vamos, ahora quiero reivindicarme con Gladys en el asunto del estatus como tal, porque sí es un estatus, pero si el valor de estatus dentro de una determinada comunidad cerrada, hablemos de unos indígenas no reales, si la realidad está puesta en aquel persona que tiene suficiente dinero, automáticamente lo nombran a mayordomo de algo. La idea del mayordomato es justamente que se dé para repartir a todos y que el estatus se equilibre.
Entonces, la noción del estatus dentro de la cultura indígena típica va por otros elementos, va por los elementos del sistema de cargos, por ejemplo, no necesariamente con la apropiación individual de un beneficio. Pero si lo metes con la palabra que mencionan a través de la apropiación, perdón, a través del acceso, ahí cambia un poco las cosas. Porque entonces el consumidor ya no se vuelve, ya tiene un deseo de apropiarse de algo. ¿Por qué? ¿Qué beneficios le da? Ahora sí, Luis. Pues es que la palabra apropiación tal cual da referencia a que ya lo hace parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando que estamos viviendo en una era en la que no podemos vivir sin el teléfono, sin dispositivos, entonces ya lo ve como una herramienta de necesidad básica. Yo lo que no entiendo o a lo que no logro caer es, por ejemplo, de qué manera puedes apropiarte o es que te puedes apropiar por cualquier marca. No sé si me explico. No necesariamente del iPhone. O Bueno, sea, tienes razón. Tienes razón. La noción que yo entiendo a partir de este asunto de la apropiación es que lo hagas parte de ti, parte de tu día a día, pero que también, como el dispositivo también tiene una serie de elementos que van acompañados de estatus, ahora sí lo hablo en esos términos, entonces lo estoy apropiando porque entonces puedo dialogar con personas que tengan el mismo tipo de teléfono. Entonces, en su caso, disculpe la interrupción, en su caso es lo que en algún momento hizo BlackBerry, que se acuerda que BlackBerry a través del PIN podías comunicarte con todos los otros BlackBerrys que tenían, y ahí sí ya se ve una herramienta distinta que solo con esa marca podías tener y con la cual nosotros en la universidad hace muchísimos años queríamos hacer un plan de que a todos los alumnos que ingresaran a la Watch se les diera una BlackBerry al momento de su inscripción. Iba a tener un costo adicional, pero eh, con esto ibas a poder tener comunicación directa con maestros y alumnos, te iban a poder subir las tareas, te iban a poder hacer todo. Entonces ahí sí ya sería un proceso de apropiación de tu día a día a través de ese dispositivo móvil, de que no puedes llevar a cabo tus actividades cotidianas sin ese dispositivo. así es. Porque entonces lo vuelves parte de tu día a día. Ujú. Entonces, para no rebatirte, vámonos con Joana. Joana, ¿qué opinas acerca de este asunto? ¿Cómo interpretas este asunto de apropiación? A mí me parece tu opinión bastante importante porque el acceder a un determinado tipo de tour, viaje, también te está formando parte de una determinada comunidad de experiencias y te está uniendo en día a día con estas cosas. Lo que yo separaría el punto de lo que te estoy planteando frente a lo que mencionaba Luis, es que no es solamente un elemento, sino lo que representa ese elemento en términos de una comunidad más grande, una comunidad de consumo, si lo quieres poner así, una identidad de consumo. Adelante. Uy, sí, está complicadito, porque son varios puntos que hay que tomar en cuenta. Am, Porque ay, con todas las actualizaciones que hay, bueno, las renovaciones, pues mm, mm, sí me dejó pensando mucho. Bueno, la verdad es que también todo este asunto ha sido con jiribilla, porque en realidad no hay una respuesta específica a lo que yo quiero. Pero sí quiero como poner que la apropiación es hacerlo parte de mi día a día, como bien se mencionó, me da estatus, me da acceso, me da
la posibilidad de formar parte de comunidades de consumo como tal. Entonces, el consumo ya no es un elemento completamente irracional, si lo estoy entendiendo más allá de una racionalidad económica. Lo que propone Canclini es que dice, es que hay varios tipos de racionalidades. Hay racionalidades completamente utilitarias, donde no importa que no tenga luz, pero necesito el BlackBerry o necesito el iPhone, porque es parte de el acceso que me permite a mí estudiar en la UACH, o es parte del acceso que me permite a mí acceder a determinados elementos. Probablemente yo, lo iba a aterrizar a mí, pero probablemente en México hasta hace muy poco tiempo, había muy poca bancarización de las personas. A partir de la generación de cada vez más grande de tarjetas, cada vez vemos que hay más consumo a través de elementos electrónicos y no necesariamente a partir de efectivo como tal. Y esto cambia el tipo del tipo de perfil que en el que estamos. Al grado que si hoy por hoy alguien sale sin efectivo, ya podría vivir su vida con relativa normalidad, porque el instrumento mediático de mediación ya está puesto sobre la mesa como tal. Pero si yo no formo parte de ese mecanismo, entonces no estoy accediendo a esos espacios. Entonces, hay una racionalidad simbólica, que aquí también lo menciona en términos estéticos, que también forma parte de lo que yo quiero ser. Yo toda la vida he querido un traje de Hermenegildo Seña, porque ese traje me va a abrir las puertas del antro más famoso de México, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a decir un estatus, va a decir, este hombre trae dinero, por lo tanto el cadenero no me va a detener. O sea, estoy hablando de cosas que ya no pasan en esta época, cadenero. O sea, ya soy un chavorruco hecho y derecho. Ok, pero también hay una racionalidad sociopolítica donde el consumo se convierte en un elemento de estatus político, de definición de dónde estoy parado. La semana pasada hablábamos de una manera muy moralista, la semana pasada, el martes pasado, hablábamos de la manera muy moralista acerca del consumo de los corridos belicosos y los tumbados. Si yo cambio mi moralidad y la dejo de lado y lo veo como un fenómeno social, resulta que entonces la música es un elemento, es un campo de conflicto social donde automáticamente yo me estoy asumiendo como parte de una identidad justamente porque refleja mi propia realidad como tal. Entonces lo podríamos ver de esa forma. Si juntamos dos elementos, los estudios de movilidad social que sacó el Centro de Estudios Iglesias de aquí de México, donde dice que la movilidad social en Chiapas está por debajo del 80%, es decir, si naces dentro de una clase social, es muy difícil que tengas movilidad social, a pesar de que trabajes, seas buena persona, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, el campo de expresión artístico se convierte en un elemento sociopolítico donde dice, no, activamente me voy a volver belicoso y dentro de mis posibilidades de desarrollo está el convertirme en un mini narco. ¿Por qué? Porque prefiero, dado que la realidad o el sistema me falla a mí porque no puedo tener esta movilidad social, entonces la opción de volverme belicoso o volverme narco y vivir 2 años de super estatus eh, es un atractivo mayor que vivir una vida de mediocridad como la que viene y volverme esa misma persona y morirme siendo esa misma persona. Entonces, aquí lo irracional del consumo que mencionaba Barnes empieza a aterrizarse dentro de otro tipo de elementos que se van uniendo a lo largo de la vida. Y esa es la idea, la noción de este consumo de posmodernismo, porque ya no hablamos en términos de lo bueno, lo malo, lo racional y lo irracional, sino de lo líquido, sino aquellas cosas que en realidad no se satisfacen por una sola razón, sino que esta misma razón puede haber distintos sentidos conforme a mi capacidad individual de negociar
este estatus o ya me metiste la palabra estatus, ahora Gladys, me quedé con el estatus todo el tiempo, de negociar mi posición en el mundo a partir de los instrumentos que median mi relación con las demás personas. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Les causa sentido? Porque me parece que sí son como palabras demasiado rimbombantes que tienen que ver con tradiciones filosóficas y de estudio de otras disciplinas. Por eso la pregunta no es solo por, por apuntalar, sino genuinamente preguntarles, ¿me están entendiendo? ¿Sí? De hecho, Continúo. de hecho, lo de apropiación lo pude, ahorita que estaba platicando con Gladys, Uh-huh. te puedo ejemplificar porque, por ejemplo, en uno de mis grupos hay un grupito muy Uh-huh. específico que para tomar apuntes utiliza un iPad. Ok. Entonces, ya ellos hacen ahí sus anotaciones, todo, vaya, y ahí se les firma. Hubo un chico que se estaba incorporando a ese grupo y al poco tiempo tenía ya también un iPad, que no es, como usted lo dice, para el estatus, sino ya para pertenecer Uh-huh. a ese grupo. Y había otra chica que se empezó a llevar con ellos y aunque al inicio no les caía bien, empezó a decir, ay, pero es que sí se les facilita mucho con el iPad, ya estoy pensando en comprarme una, con el objetivo de tener sus actividades y llevar sus actividades del día a día, apropia ese consumo para poder pertenecer al grupo sin necesidad de tener un estatus específico. Sí, digamos que yo no tengo un diferenciador en tener un iPad en una comunidad donde todo el mundo tiene iPad. ¿Sí? Por lo tanto, más bien lo que estoy buscando, estoy comprando mi acceso al grupo. Entonces, bajo esa lógica, pero por supuesto, esta niña que me mencionas, en la escuela funciona de esa manera. En casa yo no sé qué estará pasando, probablemente ahí sí tendrá otro tipo de racionalidades económicas para decirle, mira papá, yo sé que es terriblemente caro, pero necesito eso, ¿no? Y el papá, no, yo no quiero, ¿cómo crees? Está carísimo, y termina siendo también parte del día a día, ¿no? Se me vino en la cabeza el consumo de mi madre la primera vez que le regalamos un iPad, y ahora no lo suelta porque se la vive jugando Farmville todo el tiempo, y está con la granja todo el tiempo, y llevamos 3 años con la granja, y mi mamá es más millennial porque no hay manera de bajarle el iPad de la cara. Ahora resulta que somos nosotros los que estamos haciendo el downsizing tecnológico para no utilizar tecnología en casa. Y la generación de mi madre y su gente ya no lo hace de la misma manera. Entonces, lo que menciona el texto, que sí se llama el texto, el consumo sirve para pensar, habla también de que las mercancías sirven para pensar, no es porque me hagan pensar, sino porque me hacen pensar mi posición en el mundo. Y bajo esa lógica, ningún consumo es enteramente irracional. Lo que sí tiene que pasar es que haya otros elementos que acompañen el consumo para poderlo entender bajo estas lógicas de racionalidad. De entrada, que haya una oferta diversa que me permita a mí generar diferenciadores o accesos a determinadas partes. Pero también información crítica y confiable, que así lo puse como tal, acerca de lo que yo tengo como beneficio por tener o no tener esto. ¿Sí? Y que en última instancia me permita a mí el consumo mantenerme dentro de una participación democrática específica, es decir, que todo el mundo tengamos como el mismo acceso. Entonces, bajo esta noción, podemos entender, nuevamente acotando lo que vamos viendo de la construcción social de un consumidor contemporáneo, estamos hablando de que puede tener muchas racionalidades, que es un consumidor activo, que el consumo no solo va a su satisfactor individual, sino a su lugar en el mundo, pero que también tiene que formar parte de un elemento democrático con capacidad de tener acceso a información como elemento fundamental de nuestra vida. El estatus probablemente esté a partir del acceso a la información y no a través del medio por el cual lo estamos consumiendo.
¿sí? Entonces, de alguna manera, estamos acotando un nuevo consumidor mucho más activo, que se involucra dentro de su misma manera, no porque exista, sino porque ya lo estamos generando como un marco teórico y ya no solo es aquel que solo me va a consumir, que yo le doy cacahuates y cacahuates es lo que tendrá, que solo le doy el Chavo del 8, es que acabo de ver la serie, solo le doy el Chavo del 8 y entonces solo tiene acceso al Chavo del 8 y no tiene ningún cuestionamiento acerca de lo que está pasando. Entonces, es generar un consumidor que tenga poder por sí mismo. Y eso es otorgarle las llaves de la casa, pero implica una relación completamente distinta. El texto se me fue el nombre del autor, habla, el texto que le mandé a Luis, que se los recomiendo y que lo puse en el chat, habla acerca de diálogo entre las dos perspectivas, entre Bauman y Zizek. Dos autores que probablemente no hayan oído. Bauman es completamente postmodernista, mientras que Zizek es marxista a más no poder. Y lo que nos está poniendo estos textos hablan acerca de justamente estos dos elementos para entender la realidad. Para Bauman, las mercancías son un elemento de completa identidad que nos pone en un ciclo de consumo individualizado todo el tiempo. Entonces, si bien la persona puede ser activa, en realidad compra su acceso a todos estos espacios, tal cual hasta ahí nuestro desarrollo intelectual había puesto. Perdón que me lo haya pasado súper rápido. Se los recomiendo para que lo lean un poco más tarde, solo porque ya voy un poco lento. En el cambio, Zizek lo que dice, no. El juego de la identidad habla de una subjetividad propia que no se trata de acceder a la sociedad o formar parte de la misma, sino de enfrentarme a la pulsión de la satisfacción que me permita ser distinto y yo mismo en todo momento. ¿Sí? Entonces, dice con un ejemplo muy padre, dice, pues, ¿quién me quita a mí la satisfacción de sentirme bien conmigo mismo y quitarme la camisa en la playa y enseñar mis gorditos bajo el sol? Ese diferenciador frente a una moralidad que no te permite hacerlo implica una ruptura con el espacio que nos permite entender que hay ciertos satisfactores que no se trata de acceder a estatus, sino un completo satisfactor individual a través de una fantasía propia, que se inserta en una serie de elementos sociales que nos permitiría tener estas aspiraciones, pero que yo puedo tener la aspiración de tener un Rolex, pero si vivo en un país donde un Rolex me puede causar que me maten, tener un Rolex lo que me está diciendo no solo es la protección, es inténtalo, cabrón. ¿Sí? Entonces, tener un Rolex no solo es solo el estatus, no es solo el acceso, no es solo acceder a una comunidad de consumo, es un posicionamiento en el mundo donde me está diciendo un discurso frente a todos los demás como tal. Entonces, es un acto de diferenciación como tal. Estas 5 perspectivas que estoy poniendo se aterrizan en distintas maneras en cómo nosotros podemos abordar a las personas dentro de las perspectivas de mercadotecnia. Por un lado, hablar acerca de estos acercamientos de racionalidad, porque hablábamos, no, es que o apelas a la emoción o apelas a la racionalidad, pues resulta que tenemos racionalidades cercanas a la emoción y tenemos emociones cercanas a la racionalidad, como bien menciona Zizek, donde la emoción de diferenciarme es completamente racional frente al mundo como tal. Pero también tenemos el acceso, la adhesión o la capacidad de ser libre para diversificarme del resto o agregarme del resto dependiendo de la información que yo tenga. Pero también tenemos desde mercadotecnia la posibilidad de perfilar personas.
Y ahí es donde estamos construyendo artificialmente categorías acerca de lo que son el otro, nuestros consumidores. Entonces pongo estos casos de baby boomer, millennials, Gen Z, alfas, que yo les preguntaría a cada uno de ustedes si verdaderamente existen o son una categoría completamente inventada. Y vuelvo a la pregunta del millón de toda la vida. Una persona de la generación Z de San Juan Chamula, que tenga internet, que tenga acceso, tiene los mismos patrones de consumo de lo que se menciona como avatar de lo que es alguien de la generación. No es necesariamente una pregunta para resolverlo. Más bien yo diría que la respuesta está implícita en mi propia pregunta. Diría que no. ¿Por qué? Porque hay otros elementos de estatus del contexto donde se mueven que no permite agregar. O sea, tienen por un lado el acceso, pero el uso en su contexto va a ser completamente distinto. Entonces, estas genealogías y categorías para entender a los consumidores eh, son socialmente inventadas, son socialmente artificiales y por lo tanto me parece que son importantes de tomarlas en cuenta porque estamos construyendo perfiles de consumo y no estamos encontrando nichos de mercado. Traigo un bonito ejemplo de cómo en 20 años esto ha cambiado porque ya formamos parte de una generación. I was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I started to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. You think it's awesome? I mean, it's awesome. ¿Qué nos está diciendo ese video tan chiquito, tan sencillo? Mientras que probablemente nuestra generación se peleaba entre lo virtual y lo real y lo que es beber de verdad y encontrarte contigo mismo para encontrarte, vivimos ante una generación que está completamente mediatizada donde eso ya no importa. ¿Sí? Porque tiene más valor esto, a pesar de no ser real, de lo que vivíamos en otra época. Entonces, por ahí hay una frase que yo se la conocí a personas que venían de la tradición feminista como tal. Decían, lo que no se nombra no existe. Un poco hablando en términos de la violencia. Pero si aterrizamos esa frase a otros contextos, si no se nombra, no existe. Por lo tanto, no existen estas grandes estructuras sociales de los metarrelatos, no existen los patriarcados, no existen las estructuras sociales, existe el propio individuo y lo que yo quiera hacer con mi propia vida y con lo que yo pueda hacer. Entonces, ¿cómo refuerzas o cómo distinguir un perfil del otro? Ahí me parece ya completamente distinto, porque ahí implica el poder perfilar qué voy a hacer con esto. Y recuérdenme qué horas son, porque yo creo que ya estamos sobre la hora. Sí, pues sí. Entonces ya no me va a dar tiempo de revisarlo, pero justamente de estos quiero que se trate el trabajo en el que están. Estas diapositivas vienen súper ultra mega resumidos los dos textos acerca de la visión del mercado sobre ruedas y lo que implica frente a los centros comerciales como tal. Porque el mercado y la arquitectura del mercado y el centro comercial y la arquitectura del centro comercial son dispositivos tecnológicos que refuerzan relaciones de consumo específicas. Entonces, va a ser normal que en el centro comercial se mantengan una serie de valores que generen un tipo de relaciones específicos y un tipo de consumismo específico con un tipo de consumidor
específico. Y en el mercado exactamente lo mismo. Entonces, mientras que en el mercado se establecen elementos de culturas vivas, en el centro comercial se enfatizan en elementos de consumo eh, y de intercambio global como tal. Uno desde lo local, otro desde lo global, etc. Entonces, parte de la bronca y de lo difícil de definir estas ideas y de aterrizarlas en la realidad es que depende de dónde estemos insertos dentro de nuestros espacios de trabajo con los seres humanos. Por eso la importancia de que vayan ustedes a cualquiera de estos establecimientos. Y yo tenía la idea de que lo hicieran en grupo, para que hubiera dos miradas, encontrando espacios completamente distintos y que las respuestas a las preguntas que les voy a hacer sean distintas. Pero no sé si lo logren si logren ponerse de acuerdo en tiempos, etc. Los dejo a su criterio, pero tampoco quisiera que Gladys y Luis vayan juntos porque están todo el tiempo juntos. Entonces, más bien que se mezclaran a ver si lo pueden lograr. Tienen una semana extra, bueno, un poquito más o menos 10 días para hacer esta chambita como tal. Y yo les dejo, bueno, de entrada esto. Y espérame, ya voy a acabar esto. Les dejo esto y unas preguntas que se las voy a mandar, más bien se las dejo dentro de la actividad, ahí en Moodle, para que las contesten al momento de hacer la investigación. ¿Sí? Si tienen dudas cómo irse a plantar yo les echo la mano, pero sí me gustaría que lo hicieran en grupos para que hubiera estas dos miradas puestas. Y con eso, pues ya estoy cerrando sesión. ¿Dudas, comentarios? Seguramente ninguna, porque soy un profesor perfecto y nunca nadie tiene dudas, etcétera, etcétera. Pues Por lo tanto, yo me voy a adelante, perdón. Holbox con Anel. Ok, a No, todo dar. maestro. No manches. Oye, Anel, ¿regresas en algún momento a San Cris? El 15 de agosto regreso a San Cris. Ok, Sí. entonces en teoría no pudieran, pero ojo, vamos a hacer el ejercicio virtual, porque también lo podemos hacer virtual. Este, ¿cómo? Bonito sería ver a las personas participar en este tipo de espacios. Entonces, déjenme pienso, porque yo les podría mandar a hacer etnografía virtual a Amazon y Marketplace o a Mercado Libre o alguna de esas, pero no se ve cómo interactúan las personas como tal. A menos de que parte de nuestra etnografía incluya todos los comentarios y los pleitos que hay dentro de los procesos de consumo. Y entonces ahí podríamos hacer el ejercicio de que puedas participar en él con alguien más y que tomen en cuenta distintas plataformas de intercambio, y de compraventa. Pues ya sería cuestión de mis compañeros si están abiertos a esa opción. Y adelante Luis. Pensé que estabas. Esa me parece que puede ser una buena opción, porque ahí entonces veríamos no solo eso, sino el tipo de interacciones que se van haciendo. Que de entrada muchas son completamente utilitaristas, ¿no? ¿Por qué quiero comprar esto? A mí me gustó, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a ir a partir de esa recopilación de información a encontrar determinadas patrones y categorías que no teníamos en la cabeza y que por lo tanto nos puede dar bastante información de el tipo de personas que llegan a AliExpress o a Temu y ver si la única lógica detrás de Temu es el ahorro o hay otro tipo de elementos interesantes. Temu tiene un eslogan que me parece impresionantemente exitoso, que es compra como millonario. Que de hecho, ahorita se va a ver un cambio en la tendencia de compra de Temu porque ya suben al 34 punto y cacho por ciento de impuestos. Ahí te diría que el cambio legal no lo sé si va a tener esta predicción que tú estás teniendo. Si Temu hizo bien su chamba y generó un tipo de lealtad, la gente va a seguir comprando a Temu.
No lo sé. En teoría, la racionalidad económica nos diría que ya no, porque ya va a salir más caro. Y esa es la idea de que le pongan aranceles e impuestos a los minimis, o minimis, no me acuerdo cómo se llama, tanto en Estados Unidos como en México. Pero igual y ya tenemos conciencia de otro tipo de marcas chinas que antes no hubiéramos tenido y podemos estarnos encontrando filiaciones con marcas que que sí me funcionaron, pero que no pasaron por debajo del radar de los grandes mercadólogos, pues porque no pasan por los mismos flujos. No lo sé, esa puede ser una gran pregunta para observar Porque, y comparar Temu frente a otros. porque por ejemplo, yo que para los cursos que doy muchas veces me surto de cosas de Temu, eh, a mí ya no me sale, si es este incremento, me sale igual que comprarlo en Mercado Libre. Ok, Entonces, por ejemplo, ahorita voy a tener un diplomado de automaquillaje y no sé qué. Mi inversión ahorita en Temu fueron casi de 9,000 pesos. Pero pues ya con este incremento, pues en una de esas ya mejor lo pido en Mercado Libre y me llega en 2 días, en lugar de 8 a 16 días hábiles. claro. Aparte, Temu tampoco es Temu como tal, depende de los proveedores que algo tendrán que hacer para compensar el no perder mercado. O sea, este, ahí es donde me sale mi antropólogo y mi relativista de a ver qué pasa. Pero puede ser una buena pregunta para encontrarnos con todo esto. O inclusive podrían contactarlos directamente de este escenario, qué estrategias van a llevar. ¿Va? Y la otra sería ir a mercados o a plazas comerciales chiquitas. En última instancia, los dos textos, yo les pediría que les echaran un ojo a ambos, porque los dos dan contextos distintos, que me parece que podrían ser complementarios al momento de abordar este pequeño trabajo. Y como les dejo en la tarea, en la publicación, hoy en la noche otra vez hago otro avance para tener todas las clases de la siguiente semana al menos, donde ya les pongo las preguntas detonadoras para este trabajo y me lo entregarían de este lunes en 8. ¿Va? Bueno, ahora sí, ya no les quito más tiempo. Era mi negra intención hacerles preguntas de la sesión de hoy, pero mejor se las mando, hago llegar el día de mañana. Ya saben que le tengo que preguntar a ChatGPT para que me lo haga. Entonces, yo lo estoy dejando en evidencia, después me lo van a reclamar. Entonces las paso mañana para trabajar con ellos en las noches, subir las sesiones que faltan y la planeación de las siguientes clases. Y nos vemos el próximo lunes, ahora sí. ¿Va? Ok, Bueno, profe. les deseo un buen fin de semana, que tengan mucho trabajo, pero no tanto como para no poder echar unas cosas. Gracias. Bueno, que Maestro. tengan una muy buena noche. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Ahí nos traes recuerditos, Anel. Sí.